El Golfo Pérsico se encuentra en tensión máxima. Hoy el precio del petróleo volvió a dispararse superando los $100 por barril en medio de ataques a petroleros en aguas iraquíes, mientras el estrecho de Hormuz permanece cerrado bajo amenaza iraní. Los analistas advierten que de mantenerse la crisis, los precios podrían alcanzar los $200, el doble. Mientras tanto, el gobierno de China teme que el eco de los ataques provoque levantamientos internos. Irán emitió este mensaje que vamos a ver tras hacer volar 2 embarcaciones la noche anterior. Comprendan que no pueden bajar el precio del petróleo y la energía artificialmente. A medida que la guerra se expandía por la región, anunciamos que se prepararan para que el petróleo llegue a $200 por barril, porque el precio depende de la seguridad regional, que han desestabilizado. Esta situación podría perjudicar no solo el suministro de energía, sino también la producción de alimentos y fertilizantes a nivel global. China, debido al bloqueo iraní, ha dejado de recibir el 40% de su petróleo. Necesita con urgencia restablecer el suministro, pero ese no es su peor temor. Ayer envió un mensaje a su aliado iraní y al otro bando también, Estados Unidos e Israel, para expresar su posición. China no está de acuerdo con que Irán ataque los estados del Golfo y condena todos los ataques indiscriminados contra civiles y objetivos no militares. La tarea urgente es cesar de inmediato las operaciones militares y evitar una mayor expansión del conflicto. La solución reside en retomar el diálogo y la negociación lo antes posible y esforzarse por restaurar la paz. La solución fundamental es volver conjuntamente al camino correcto de acatar el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales. De hecho, los compañeros del Epoch Times han hecho un resumen gráfico bastante elaborado sobre cómo perjudicaría a China ese corte de suministro de petróleo. Se lo dejo aquí. Pero China se encuentra en alerta máxima por otra razón, por otras cuestiones. Y esto pasó tras los ataques que terminaron con la muerte del líder supremo iraní. Las autoridades del Partido Comunista Chino han reforzado el control interno por temor a que los disturbios en Medio Oriente inspiren protestas dentro del país, y eso nos lo han dicho fuentes internas al Epoch Times. Desde el inicio de la operación estadounidense Epic Fury, los altos funcionarios del Politburó han celebrado varias reuniones secretas para evaluar la situación en Irán y sus posibles repercusiones internas. Fuentes con conocimiento de estas discusiones indicaron que se ha subrayado la necesidad de extraer lecciones de la caída de la Unión Soviética, algo más que muy poco habitual. El objetivo de estas reuniones es prevenir cualquier efecto dominó que pueda debilitar la estabilidad del gobierno chino. China subestimó la probabilidad de un ataque militar estadounidense en Irán. La respuesta oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores llegó 7 horas después del primer ataque, y consistió en una declaración de unas 80 palabras solicitando el cese inmediato de las acciones militares. Según fuentes diplomáticas, esta versión final fue notablemente moderada. Críticas más duras a Estados Unidos e Israel fueron eliminadas línea por línea antes de su publicación. Y es que los pilló por sorpresa porque antes del ataque, tanto asesores académicos como militares prominentes declararon públicamente que Estados Unidos no atacaría nunca a Irán. El general retirado Jin Jinan afirmó que Washington no podría permitirse un conflicto porque no podría sostenerlo, dijo, ni ganarlo. Hu Xijin, exeditor de Global Times, el periódico estatal, publicó un vídeo incluso asegurando que el plan de decapitación del régimen iraní había fallado. El vídeo lo borraron discretamente poco después. El analista Gen He señaló que la decisión de descartar que Estados Unidos haría una acción militar no fue casual,
sino que la conclusión, la decisión vino desde arriba, antes de buscar siquiera evidencias. Fuentes cercanas a asuntos exteriores chinos indicaron que la evaluación sobre Irán se basaba en un marco analítico tradicional, algo que usaban siempre. Aunque Irán había enfrentado amenazas militares continuas, la verdad es que nunca habían escalado a ataques de gran escala. Esto generó menos evacuaciones de diplomáticos chinos en Teherán comparado con la operación en Venezuela en enero de 2026. Uno de los expertos incluso calificó la situación como un grave error estratégico. China enfrenta también problemas internos, purga de oficiales militares de alto rango, crisis inmobiliaria persistente y alto desempleo juvenil, protestas de trabajadores por salarios impagados antes del Año Nuevo lunar, deudas desorbitadas de administraciones locales. Fuentes internas advierten que los disturbios en Irán podrían actuar como catalizador para que los chinos expresen su descontento e incluso se genere cierta resistencia dentro del ejército. Las autoridades chinas han solicitado cada vez con más regularidad los informes ideológicos o de conciencia, tanto a funcionarios como a soldados, para conocer bien sus opiniones sobre la guerra en Irán. En sesiones políticas se subraya la necesidad de lo que llaman mantener la resolución política, una sola decisión, y evitar analogías interpretativas. Los guiones internos son el pan nuestro de cada día y deben seguirse estrictamente, y los oficiales que hablen fuera del guión enfrentan sanciones disciplinarias. Plataformas como WeChat han restringido el tráfico de publicaciones relacionadas con frases como líder atacado, elección militar o cambio de régimen. Irán es un socio clave de China y le suministra crudo con descuento casi un 13% de las importaciones marítimas de China en 2025. El conflicto ahora ha cerrado temporalmente el estrecho de Hormuz, vital para un quinto del gas y crudo mundial, provocando aumento de precios y volatilidad en los mercados. Aún así, los expertos que consultamos en el Epoch Times afirman que el principal temor del partido no es económico, sino político: el efecto contagio sobre la población china. Y sí, la situación recuerda a la etapa final de la Unión Soviética. Presiones externas combinadas con fracturas internas pueden acelerar cambios inesperados en regímenes autoritarios. China mantiene vigilancia máxima, reforzando control militar y censura digital, mientras evalúa el riesgo de que los acontecimientos en Irán enciendan posibles rebeliones internas. Las próximas semanas darán claves para determinar si el Partido Comunista que gobierna China logra mantener la estabilidad o, por el contrario, enfrenta desafíos inéditos dentro de su propio territorio. El mundo observa atentamente cada movimiento porque lo que ocurre en los próximos días podría definir la trayectoria política de China durante años. Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo de Irán, ha emitido su primer comunicado y lo hizo hoy, 12 de marzo, pero no salió en pantalla. Se cree que está herido, débil, incluso en coma por los ataques. Una presentadora en su lugar leyó sus palabras en la televisión estatal iraní y dijo que Khamenei ordenó que el estrecho de Hormuz permaneciera cerrado como palanca estratégica. Dijo que cada iraní muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel y cada civil fallecido constituye un caso separado de venganza. Khamenei advirtió directamente a los países de la región que tienen bases estadounidenses. Les pidió que las cerraran o que afrontaran las consecuencias. Recordemos que ya ha atacado a 10 de estos países del Golfo e incluso sus plantas desalinizadoras de agua. Pero Khamenei se refirió a los daños que había sufrido Irán y añadió que de no recibir compensación podría confiscar o destruir activos enemigos según lo considerara apropiado. En su primer comunicado, Khamenei confirmó la muerte de su padre, Ali Khamenei, y de varios familiares cercanos durante los ataques. Informó que su esposa, una hermana y una sobrina y su cuñado también fallecieron. Su madre había sido reportada muerta previamente en la campaña de Estados Unidos e Israel. Después, la Asamblea de Expertos Religiosos lo eligió oficialmente líder supremo del país, pese a las objeciones de que estaba perpetuando su linaje en el poder. Khamenei destacó la importancia de continuar la presión en el estrecho de Hormuz y anunció que Irán podría abrir
otros frentes donde el enemigo fuera vulnerable. Elogió a las fuerzas iraníes por bloquear los intentos de dominación extranjera y por resistir la agresión. Esta declaración aumenta la presión geopolítica y pone a China y al resto del mundo en alerta. La situación podría reforzar la vigilancia de Beijing y la percepción de riesgo interno. Las próximas semanas también serán claves para observar cómo reaccionan los aliados de Estados Unidos, los mercados energéticos y la estabilidad regional. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses e israelíes calculan como mínimo 1 o 2 semanas más de bombardeos de bases iraníes, centros de inteligencia militar y silos de misiles. El secretario de Energía también decía hoy que Estados Unidos prevé escoltar a los petroleros en el estrecho de Hormuz desde finales de este mes. Le dejo aquí el artículo por si quiere informarse bien de esta noticia de última hora. La crisis energética, la respuesta de China y la nueva estrategia iraní indican que el conflicto entra ahora en una fase aún más delicada para la estabilidad global y de la que seguiremos informando, pero por hoy nos despedimos. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Compre sus boletos en shenyun.com.